Aunque la historia de Jonás termina de una manera conmovedora con la conversión de todo un pueblo, la historia de ese pueblo no termina tan conmovedoramente. Aproximadamente 100 años después de la predicación de Jonás, Nínive se deteriora y vuelve a sus malos caminos. Nahum, un profeta enviado por el Señor alrededor de 650 años antes de Cristo, profetiza sobre Nínive diciendo en Nahum 1:3: «Ay de la ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, de incesante pillaje». El diccionario define el pillaje como robo o saqueo realizado con violencia, aprovechando un descuido o la falta de defensa, especialmente el llevado a cabo de forma colectiva. Si Nínive se había vuelto esta ciudad que hurtaba a los demás de manera colectiva, ahora tiene más sentido porque en los versículos siguientes el profeta dice: «Chasquido de látigo y estruendo de movimiento de ruedas, y caballo al galope y carro que salta, el jinete a la carga y el resplandor de espada y brillo de lanza, y multitud de muertos y multitud de cadáveres y cadáveres sin fin, y con los cadáveres tropiezan». Este último versículo nos deja ver que el mal del hurto no era el peor pecado de Nínive. Esos hurtos se llevaban a cabo por conquistas que terminaban derramando cantidades enormes de sangre. Ahora, la versión en inglés de la escritura no incluye esta última parte de incesante pillaje, sino dice en su lugar: «la presa no se aparta». Pero esa traducción de hecho tampoco es tan apropiada. El texto hebreo dice en específico: «no suelta la presa». De manera que el pecado de Asiria se amplía y clarifica. No solo hurtaban colectivamente, sino que en dichos ataques conquistaban y colonizaban a sus víctimas para continuar explotándolas y violentándolas. El gran pecado de Nínive, capital asiria, no era el hurto o la idolatría, sino la violencia con la que ejercía su dominio sobre las otras naciones. O en las palabras de Nahum, que eran un pueblo sanguinario. Ahora, creo que esto adquiere otra profundidad cuando retomamos la historia de Jonás. ¿Recuerdas de qué tenía que arrepentirse en Nínive? Cuando el pueblo empieza a arrepentirse y el rey mismo da un decreto, el decreto dice en Jonás 3:7-8: «Hombres y animales, bueyes y ovejas, no prueben cosa alguna, ni se le dé alimento ni agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y vuélvanse cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos». Claro que la invitación al arrepentimiento se hizo de manera general al decir: «vuélvase cada uno de su mal camino». Pero también la reprensión tenía una parte específica para todos. Al hablarles el rey de las cosas que debían todos arrepentirse, incluye particularmente la violencia de sus manos. Si este es el caso, podemos suponer con confianza que la violencia a la que el rey del tiempo de Jonás se refiere sería parecida o igual a la ejercida por el pueblo de Nínive en el tiempo del profeta Nahum. Y si tal era el caso de Nínive en el tiempo de su arrepentimiento y Jonás, ahora entendemos mejor al profeta, quien vio esta ciudad abusiva, inhumana, violenta, salvaje y sanguinaria. Y entonces dijo: «no merecen ni siquiera la oportunidad de arrepentirse». Claro que la lección aquí podría ser: así se hace el profeta, Dios es el juez de tus hermanos, no tú. Pero la verdad siento que hay algo más aquí. El pecado de Siria en el tiempo de Nahum no era solo la violencia, sino que habiéndose arrepentido de ella una vez tras la predicación de Jonás, volvió a caer en ella. Qué bueno que este pequeño detalle no era conocido por Jonás, sino creo que menos hubiera querido ir a predicarles. Pero aunque esto pudo haber sido un impedimento para Jonás, en el presente creo que también lo sigue siendo para nosotros. Sí, Jonás no quería ofrecerle la salvación a un pueblo que había hecho mal antes. Pero ¿tú estarías dispuesto o dispuesta a predicarle a un pueblo o persona que aún harán mal después? Ahora yo te pregunto a ti: ¿sirve trabajar por una nación, familia o persona que volverá a caer en sus mismos errores? O peor aún, si volteamos la lección hacia nosotros, ¿sirve seguir trabajando en tu propio progreso aunque vuelvas a caer una y otra vez?
La lección no se queda solo aquí, porque si revisamos las fechas de los eventos asirio-israelitas, encontramos una lección fascinante. Se estima que Jonás predicó en Nínive unos 100 años antes que Nahum. Esto sería, dando un margen más o menos 20 años, alrededor del 740 y 780 a.C. ¿Qué es lo interesante? Bueno, que en el 721 a.C., Asiria, ese mismo pueblo cuya capital recibió el mensaje de arrepentimiento por parte de Jonás, arrasó con el reino del norte, llevándose a las 10 tribus y dejando solo destrucción a su paso. La lección es que Jonás era de ese reino del norte. Esto quiere decir que el pueblo al que Jonás le predicó y le ofreció la salvación fue el mismo pueblo que unos 20 o 30 años después destruyó su tierra, su hogar y tal vez hasta su familia. La lección de Jonás se vuelve vívida para nosotros. ¿Estaríamos dispuestos a perdonar al que nos dio mal cuando les dimos bien? O tal vez, como Jonás pudo haber reaccionado, tal vez diremos, lo sabía, te dije, Señor, que esto de predicarles nunca fue buena idea. ¿Estarías dispuesto a perdonar y demostrar amor a quienes podrían ser la causa de tu mayor mal o dolor? Porque esto, aunque Jonás no lo supiera, era justo lo que el Señor le estaba pidiendo.